Timoteo capítulo 4. Vamos a seguir con la serie de sermones expositivos de la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo. Les recuerdo que desde el año pasado hemos estado estudiando esta carta. Empezamos desde el capítulo 1 y el Señor nos ha permitido ir desarrollando todos estos estudios. Hoy vamos por el capítulo 4 y vamos a empezarlo. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5, que va a ser una serie de sermones de más o menos 3 partes. Dice así, primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Muy bien. Quiero introducir este tiempo o este sermón afirmando que a lo largo de los siglos de la iglesia siempre han existido los falsos creyentes. Esto es algo que no solamente se da en la iglesia, sino en todas partes. Pero puesto que estamos hablando de la iglesia, el contexto del cristianismo, no podemos negar que siempre hubo falsos creyentes. Le voy a dar un ejemplo. El Señor escogió a 12 discípulos, de los cuales uno no creía en Él y lo vendió, lo entregó en manos de pecadores. Entonces, es lógico que siempre existan y que estos se aparten de la verdad. No solamente de la verdad hablando de la persona de Cristo, sino también de la verdad doctrinal que tenemos en el Evangelio. Fíjense que durante el primer siglo, uno de los primeros grupos en apartarse del cristianismo fue el grupo de los cristianos, entre comillas, que se afiliaban a este grupo de los judaizantes. Les recuerdo que estos eran personas que muy probablemente eran de la secta de los fariseos o de los escribas y creyeron en el Señor, pero eran muy radicales en querer persistir en la obediencia a la ley, no a la ley moral, aunque ciertamente también la promovían, sino mayormente a los aspectos representativos del antiguo pacto, como por ejemplo lo es la circuncisión. De ahí que cuando Pablo escribe a Gálatas, a los creyentes en Galacia, les exhorta a que si recibieron el evangelio en el Espíritu, no se vayan a las obras de la ley. Entonces, estos fueron uno de los primeros que supuestamente creyeron, se introdujeron en la iglesia, pero al mismo tiempo se apartaron de ella porque se desviaron de la verdad que había sido dada por medio de Dios, por Dios a través de sus siervos, los apóstoles. Ahora, los judaizantes no fueron los únicos que se apartaron del cristianismo. También tenemos que hablar de los gnósticos. Aunque la Biblia no utiliza esa expresión para referirse a este grupo, ciertamente describe lo que este grupo de personas creía. Eran también personas que habían creído, entre comillas, se habían introducido a la iglesia, pero habían hecho una mezcla de las doctrinas del evangelio con ciertas doctrinas mundanas que pertenecen a filosofías humanas. Por ejemplo, ¿qué creían los gnósticos? Y esto es algo que ya hemos dicho repetidamente. Ellos creían que lo espiritual es bueno y que la materia, lo material, lo físico es malo. De allí que muchos de ellos hayan sido los que hayan promovido esta enseñanza de que Cristo no había venido en carne, sino que Cristo vino, pero como una forma virtual, como si fuera un fantasma. Ahí lo veían con cuerpo como usted y como yo, pero no era físico, era algo que si usted le pasaba la mano, ahí no pasaba nada. Bueno,
ellos creían esto. Por supuesto, eso es herejía, eso es blasfemia. Sin embargo, ciertamente hubo este grupo de cristianos gnósticos que se apartaron de la verdad. De hecho, déjeme decirle que tanto en el primer siglo como en los siglos siguientes de la iglesia, usted va a notar que hubo grupos de personas y aún algunas personas que supuestamente eran afiliados a la fe cristiana, que agarraron de las cartas del Nuevo Testamento y empezaron a cambiar esas partes a su propia conveniencia. Por ejemplo, la doctrina de la humanidad de Cristo o de la naturaleza humana de Cristo, empezaron a quitar eso para promover allí sus propias doctrinas. De allí que, por ejemplo, todo lo que se encontró, o bueno, no todo, gran parte de lo que se encontró en Alejandría, de los manuscritos antiguos o de las copias, hayan tenido variaciones y que hayan sido entonces desechados para considerarse. Bueno, siglos más adelante, como es de esperar, no faltaron los falsos creyentes al apartarse del verdadero evangelio o del cristianismo verdadero para hacer sus propios grupos de personas o de doctrinas y arrastrar consigo a muchas personas. Fíjese, y creo que esto es del conocimiento de la mayoría, que grandes grupos que hoy conocemos como sectas provienen del cristianismo. Ahora, ¿por qué provienen del cristianismo? ¿Acaso eran verdaderos creyentes? Habiendo abandonado esas verdades cardinales del evangelio para apartarse, ¿eran verdaderos creyentes que de repente se fueron? Y también cabe preguntar, ¿qué puede hacer la iglesia frente a este tipo de cosas que está sucediendo, que sigue sucediendo hoy en día, que se fue profetizado desde el primer siglo y sigue sucediendo? De forma resumida y a manera de introducción, déjeme decirle que estas personas que se van del evangelio, que apostatan del evangelio, no eran verdaderos creyentes. Creo que usted y yo estamos conscientes de que por abandonar o desviarse tan siquiera una ínfima, una pequeña parte de lo que es la doctrina del evangelio, ya es otra cosa menos el evangelio. Tenemos que preguntar cuántos evangelios hay. El apóstol Pablo, inspirado, guiado por el Espíritu, dijo, no que haya otro evangelio, solamente hay uno, un solo evangelio de salvación. Quien se aparte de él, sencillamente está apostatando del evangelio, está bajo maldición. Entonces, durante las próximas semanas vamos a estar estudiando acerca de cuáles son las características de los falsos creyentes. El próximo domingo, con el favor de Dios, vamos a estar hablando acerca de cuáles son las características de los falsos maestros y de los medios que ellos usan. Y posteriormente vamos a estar hablando acerca de lo que Dios ha hecho, es decir, de lo que Dios ha hecho y ha llamado bueno, para que gustásemos de ellos, para que lo disfrutemos. Entonces, me propongo esta mañana en primer lugar hablarles del testimonio del Espíritu. Y cuánto me alegra decirles que esto no es algo fresco en el sentido que usan muchas de las personas hoy en día pertenecientes a este nuevo grupo carismático de nuevas palabras o algo más fresco, algo actualizado. No. Es el testimonio que desde el primer siglo de la iglesia el Espíritu Santo ha dado. Es aquel testimonio que nosotros debemos prestar atención. ¿Qué dice el Espíritu Santo acerca de los postreros días? Versículo 1. Ese va a ser el texto de estudio de hoy. Versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es normal que después de una gran declaración relacionada con el misterio del Evangelio, como lo vemos en el capítulo 3, el versículo 16, tal verdad o tal misterio sea rechazado. Creo que usted y yo estamos conscientes de que el Evangelio no todo el tiempo fue aceptado.
y tampoco es aceptado por muchos, sino que suele ser rechazado. Si usted ha evangelizado y ha llevado el evangelio, a lo mejor se ha encontrado alguna vez que alguna persona sencillamente dice, no, yo sé eso, pero no quiero creer. Algo como eso. Notemos que después de que Cristo hizo la declaración de que Él es el pan de vida que descendió del cielo y que todo aquel que come de su carne y bebe de su sangre tiene vida eterna, después de haber hecho esta declaración, ¿qué sucedió? Leamos con atención Juan capítulo 6, no ahorita, sino después, cuando tenga tiempo. Muchos de sus discípulos, y la Biblia usa ese término, muchos de sus discípulos rechazaron estas palabras y dejaron de seguirle. ¿Qué pasó? ¿No eran verdaderos discípulos? Vamos a leer Juan capítulo 6, versículos 60 y 61 y después pasamos al 66. Dice ahí Juan capítulo 6, versículos 60 al 61 y después el 66. Al oírlas, es decir, estas palabras que les acabo de mencionar de que Él es el pan de vida, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pasamos al versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Qué sucedió? ¿Por qué muchos se fueron? Estos que llegaron a decir, wow, dura palabra es esta, es como lo que alguien diría hoy en día a un famoso predicador, hey, no digas eso porque se te va a ir la mayoría. Si tú dices ese tipo de cosas, vas a perder todos esos seguidores. Ante algo así, sencillamente el Señor Jesucristo presenta la verdad, la declara y hace la pregunta, ¿esto os ofende? Y le dijo a los 12, ¿también vosotros queréis iros? Y ellos responden, Señor, ¿a quién más iremos si solo tú? Y esa es la declaración de los 12, solo tú tienes palabras de vida eterna. Los demás judíos esperaban a un Mesías que los salvara del problema político en el que se encontraban. Esperaban un Mesías que los alimentara y que los librara del imperio romano. Pero cuando Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, que ellos interpretaron literalmente, sencillamente prefirieron alejarse. No eran el Mesías que ellos esperaban, pero Jesús ciertamente era el Mesías y lo declaró. Y sus discípulos, los verdaderos, creyeron en Él. Cuando Pablo presentó en el Areópago ateniense la verdad del mensaje del Evangelio, declarando que Dios es el creador de todas las cosas y el cual también llama a todos los hombres al arrepentimiento, porque estableció un día en el que Él juzgará todas las cosas por medio de Jesucristo, a quien levantó de entre los muertos. Mire lo que dijeron los atenienses ahí en el Areópago, Hechos capítulo 17, versículos 32 y 33. Después de haber escuchado estas palabras, miren lo que dijeron. Hechos 17, 32 y 33. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y Pablo salió de en medio de ellos. Fueron muchos los que rechazaron la verdad del evangelio expuesta por el apóstol Pablo, y pocos fueron los que creyeron a ese mensaje, entre ellos uno de los areopagitas. El punto está, y a lo que quiero enfocarme en esta primera parte, es en declarar el hecho de que ya Dios mismo, por medio de su Espíritu, nos muestra que ante tal revelación del misterio del evangelio es normal y sucederá en los postreros días o en los postreros tiempos que las personas apostatarán de este mensaje. Entonces, es evidente que un corazón no regenerado ve las grandes revelaciones de Dios como algo ofensivo o burlesco. Un corazón no regenerado va a ver
el evangelio, que es poder de Dios, como locura. Y los judíos, para los judíos, ciertamente es tropezadero. ¿Cuáles judíos? Aquellos que quieren permanecer en el antiguo pacto y no ven que el antiguo pacto lo que hace es apuntar hacia el Señor Jesucristo. De ahí entonces que un corazón no regenerado rechace todo lo que viene de la fuente de todo bien, el cual es Dios. Esta es la misma dinámica que se encuentra en las líneas de pensamiento del apóstol Pablo al comenzar este versículo. Note que ese versículo no está aislado de lo precedente. Más bien, vamos a ver que comienza con una conjunción adversativa, es decir, pero. Note, lea ahí en sus Biblias. El versículo 1 comienza diciendo, pero el Espíritu Santo o el Espíritu dice que en los postreros días. ¿Por qué dice el pero? Porque viene diciendo o dando este mismo mensaje. Después de una gran revelación del misterio de Dios, el misterio de la piedad, es lógico que muchos la rechacen. El misterio de la piedad fue revelado en Cristo Jesús. Sin embargo, el Espíritu Santo da testimonio de que algunos, entre comillas, y lo estoy haciendo intencionalmente, algunos creyentes apostatarán acerca de esa gran verdad. Alguien podrá estar preguntando, hermano, ¿pero por qué se refiere a ellos como creyentes? Porque la Biblia también habla acerca de estas personas que eran creyentes, sin embargo, se apartaron. Es una referencia quizás que puede confundir a algunos, pero déjenme decirle que es consistente a lo largo de todo el Nuevo Testamento, que a veces se utilizan estas palabras discípulos o creyentes, pero también se refieren a estos como personas que jamás creyeron, que nunca creyeron al Señor. Y fíjense que como lo relacionado con las ocasiones y los tiempos de la venida de Cristo, aquí le pido que tenga en mente ese discurso que dio el Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos acerca de su venida. El Espíritu Santo dio testimonio claro acerca de lo que sucederá en los postreros días o en los postreros tiempos. Esa referencia de los últimos tiempos debemos entenderla como el período que va desde la ascensión de Cristo hasta su segunda venida. Eso es lo que nosotros como creyentes debemos interpretar como los últimos tiempos, desde la ascensión de Cristo hasta su segunda venida. Y lo que el Espíritu Santo dice es que dice por medio del apóstol Pablo a Timoteo, esto que dice está relacionado con lo que se anunció también a los ancianos de Éfeso, es decir, a los pastores. Notará que cuando Pablo va hacia Jerusalén, llega a Mileto, o sea, en el camino está en Mileto y llama a los ancianos de Éfeso, los convoca y escuche lo que les dice. Hechos 20, 29 al 30 dice, porque yo sé que después de mi partida, esta es del apóstol Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a quienes. Y lean allí con cuidado, lo tenemos allí. Hechos capítulo 20, versículo 30, para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Son estos los verdaderos discípulos o personas que apostatan de la fe cristiana? Tenemos que estudiar un poco más todo esto. Ahora bien, es verdad que el testimonio del Espíritu es que algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El uso del término algunos hace necesario que lo identifiquemos, es decir, que identifiquemos quiénes son esos algunos. Por descarte, tenemos que decir que no se refiere a todos, de entre todos los creyentes, pues el contexto de la carta deja ver que todo lo dicho por el apóstol Pablo va dirigido ciertamente a la iglesia, pero no se refiere a todos ellos.
tampoco se refiere a las personas en el mundo. Él no está diciendo, bueno, esto es para todo el mundo. No, está hablando de un grupo específico que está dentro de la iglesia. Pues Pablo está escribiendo a Timoteo y también a la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, se puede señalar que se refiere con algunos a un grupo específico dentro de la iglesia de Éfeso. Tras tomar las siguientes referencias de esas personas, es decir, lo que sigue en el mismo versículo 1, es evidente que tales características encajan con lo que en el resto del Nuevo Testamento se conoce como discípulos nominales. Escuche bien esa expresión. Las características mencionadas en el versículo 1, comparándola o tomando el contexto del Nuevo Testamento, nos permite inferir que estas características pertenecen a lo que podemos comprender como cristianos nominales o discípulos nominales. ¿A qué me refiero con nominales? Me refiero a falsos, cristianos falsos, personas que dicen de sí mismos que son cristianos, pero no lo son. Yo le voy a hacer una pregunta, no me conteste. ¿Conoce usted alguna persona que dice que es cristiana, pero toda su vida evidencia que no lo es? Yo creo que podemos decir que sí. Mire, hay una expresión que utiliza un pastor, quizás un poco graciosa, pero obviamente lamentable, que dice lo siguiente: si camina como un mundano, si habla como un mundano y si se comporta como un mundano, ¿qué es? Un mundano. Pero si esa persona que vive de esa manera dice que es cristiano, ¿qué podemos decir? ¿Que es un cristiano, aunque viva de esa manera? No, no podemos decirlo. Tendríamos que decir, no, y si es una persona que se está presentando ante nosotros, usted tiene que decirle la verdad, aunque le duela. Mira, tú podrás decir que eres cristiano, pero por la forma en la que vives, por el testimonio que estás dando, es obvio que tú no has creído en Cristo Jesús. Es evidente que tú no has creído en Cristo Jesús. El mismo Señor Jesús lo dijo: por sus frutos los conoceréis. Son las palabras de nuestro Señor. Así que es evidente que a lo largo del tiempo de la iglesia siempre han existido personas que se llaman cristianos, pero no lo son. Vamos a referirnos a ellos como los cristianos nominales, los creyentes nominales. Fíjense, acerca de la multitud de discípulos que le seguían, Cristo dijo lo siguiente: pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay algunos de vosotros que no creen. Eso está en Juan 6:64. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Allí en el mismo capítulo 6, los mismos discípulos dijeron: Señor, nosotros creímos en ti. Y ante tales pretensiones de estos apóstoles, el Señor les dijo: no, yo los escogí a ustedes. Y también sé que escogí a uno de entre vosotros, que es el que me va a entregar. El Señor Jesucristo los escogió. Creyeron por la obra sobrenatural del Señor. Entonces, ya el Señor sabía quiénes son los que creen en Él. Ya el Señor sabe quiénes son los que le pertenecen. Aunque dentro de ese grupo también hayan personas que no creen. Nuevamente, hay más referencias. Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, el Señor va a apartar a sus ovejas de las cabras. ¿Dónde están las ovejas y las cabras? Las referencias bíblicas en el Nuevo Testamento es que las cabras y las ovejas están juntas. ¿En qué lugar? En el lugar donde se congregan. El Señor las va a separar. También el trigo y la cizaña. Muchas referencias hay acerca de esto. El apóstol Juan también escribe de ellos, de los nominales, y dice lo siguiente: hijitos. Primera de Juan capítulo 2 versículos 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron
de nosotros. Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué? Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Oh, amados, esto es de importancia. Esto no se le está diciendo al mundo. ¿A quién le está diciendo esto el Señor? A la iglesia, por lo que entonces debe ser de interés para nosotros. Esto entonces nos permite afirmar que no son los verdaderos cristianos los que apostatan. Y ojo con esto, es imposible, lo repito otra vez, es imposible que un verdadero creyente apostate de la fe. A manera de paréntesis o como comentario al margen, si alguien dijera que es posible que un cristiano puede apostatar de la fe, un verdadero creyente, entonces Dios no es soberano. Entonces eso que se dice por parte del apóstol Pablo allá en Romanos cuando dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces ese versículo no debe ir ahí, porque ni ninguna otra cosa, ahí estamos nosotros también metidos. Si los verdaderos cristianos pueden apostatar, entonces Dios no es soberano. Dios no puede cumplir sus promesas, si fuera el caso. Pero puesto que no es el caso, es evidente entonces que nosotros proclamamos la soberanía de Dios, su todo poder, su preservación de los santos. Es por ello entonces que podemos inferir que es imposible que los verdaderos creyentes apostaten de la fe. Son personas nominales, cristianos falsos. Ahora, ¿cuáles son las características de estos cristianos falsos? ¿Cómo nosotros podemos conocerlos? Aunque ciertamente la Biblia nos muestra cuáles son algunas características, quiero de por sí decirle lo siguiente, que esto no está escrito para que nosotros andemos investigando quién es salvo y quién no. Tengamos mucho cuidado porque no hemos recibido ese ministerio. Antes bien, si nosotros llegamos a ver a alguien con estas características, ¿cuál debe ser el proceder? Lo vamos a estar hablando al final de la predicación. Entonces, atendamos a estas tres características de los cristianos nominales o los falsos discípulos. 1, ellos apostatan de la fe. 2, ellos escuchan espíritus engañadores. Y 3, ellos escuchan doctrinas de demonios. Repetimos. En primer lugar, los cristianos nominales apostatan de la fe. En segundo lugar, los cristianos nominales escuchan a espíritus engañadores. En tercer lugar, los cristianos nominales escuchan doctrinas de demonios. Vamos con la primera. Los cristianos nominales apostatan de la fe. ¿Qué debemos entender por apostatar? Déjenme ayudarle aquí. Por apostatar se entiende que es la acción de apartarse o alejarse de aquello que alguna vez se abrazó. Apartarse o alejarse de alguna cosa. Quien apostata, escuche con atención, quien apostata renuncia, deserta y abandona algo. Renunciar a algo, desertar de algo o abandonar algo. En relación con la fe cristiana, entonces podemos decir que estos falsos la abandonarán. La pregunta entonces es ¿por qué la abandonan? La abandonan porque superficialmente la abrazaron. Si la hubieran abrazado como debe ser, con abrazado me refiero a creer. Si hubieran creído al mensaje del evangelio, permanecerían. Pero puesto que no, sino que lo hicieron superficialmente, estos apostatarán. Hablemos un poco más de ellos. Ellos, los cristianos falsos, quizás entendieron el evangelio, pero entender el evangelio no es sinónimo de salvación. Cuidado con eso, aunque para ser salvo hay que entender el evangelio, no por eso nosotros podríamos decir a las personas que si entendieron el evangelio ya son salvos. ¿Por qué? Hay ateos que entienden el evangelio, pero creen en el evangelio. No, ellos mismos afirman que no creen ni siquiera en Dios. Entonces,
Hay personas que pueden haber entendido el evangelio intelectualmente o que hayan gustado de la buena palabra o inclusive de los poderes del siglo venidero, como lo dice allá en Hebreos 6:5. Dentro del grupo de los creyentes hubo personas que apostataron y fueron personas que escucharon la palabra y la entendieron e inclusive que disfrutaron de los poderes del siglo venidero. ¿Qué tipo de poderes? Las obras milagrosas, hermanos. Aunque no vieron al Señor Jesucristo, vieron el poder de Dios, poder de Dios manifestado por medio de los apóstoles. Esos son poderes del siglo venidero, testimonios del evangelio. Y aunque vieron ello y aunque escucharon el evangelio, se apartaron. Lo puede leer ahí mismo en el contexto de la carta a los hebreos. Pero el punto está en que por no haber creído, no permanecen en la fe. La razón principal de ello, es decir, de por qué las personas apostatan de la fe, es debido a la incredulidad. Incredulidad. Si puede, busque esa definición. Y porque en realidad en la Biblia se habla mucho acerca de la incredulidad. Por incredulidad entendemos que es el pecado de las personas por el cual no creen al Señor. Es la acción de no creer en algo. Incredulidad o incrédulo son personas que no creen. Esta incredulidad puede manifestarse de diferentes maneras, por razón por la cual abandona la fe. Algún ejemplo, en el primer siglo, como ya le dije, los discípulos del Señor apostataron de ese mensaje que habían abrazado de él superficialmente. ¿Por qué? Porque no era el Mesías que ellos esperaban o que ellos querían. Apostataron de la verdad, apostataron de la fe. Vamos a otro ejemplo. Otros apostataron por las aflicciones que vienen por la fe en Cristo Jesús, tal cual se menciona en la parábola del sembrador. ¿Recuerda? En la parábola del sembrador, el Señor Jesucristo dice que una parte de semilla cayó en el camino, otra entre pedregales y otras entre espinos. El último grupo de semillas cayó en buena tierra. En resumen, el último terreno, que es el buen terreno, dio fruto. Es el verdadero evangelio, el resultado de creer en el evangelio. Pero hablemos de el evangelio que cayó entre pedregales y entre espinos. ¿A qué se refería el Señor Jesucristo? Esta semilla que cayó entre pedregales eran personas que escucharon el evangelio, estaban contentos, pero al momento de venir las aflicciones, se fueron. No pudieron aguantar, no pudieron resistir ante todo lo que conllevaba a seguir a Cristo. Pero la semilla que cayó entre espinos, estos son personas que por el afán del mundo y el amor a las riquezas, como por ejemplo Demas, ¿recuerda? Un hombre que era colaborador con el apóstol Pablo. Y fíjense, colaboraba en la predicación del evangelio. ¿Qué le sucedió? Abandonó al apóstol. ¿Por qué? Ahí lo dice en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Demas me ha abandonado por los afanes o por el deseo de este mundo. Este es, en otras palabras, una referencia a apostatar y el cumplimiento de esta misma enseñanza de la parábola. Entonces, la incredulidad se puede manifestar de diferentes maneras, pero el fondo sigue siendo el mismo. Las personas apostatan de la fe por su incredulidad en la verdadera fe. Es evidente entonces que de la misma manera sucede en el tiempo presente. Hoy sigue sucediendo esto, muchos apostatan. Las personas quizás no se lo van a decir de esa manera. Las personas no le van a decir, no, yo no soy cristiano, o yo dejé de ser, bueno, algunos sí. Algunos sí van a decir, no, yo me salí de ahí. Algunos ya sabrán de esa expresión, ¿verdad? Yo me salí del cristianismo. No es que se salieron, nunca entraron al verdadero cristianismo. Entonces, ¿cómo sucede hoy en día? Aunque ellos no lo afirmen, lo demuestran que no eran verdaderos.
siguen siendo personas que superficialmente abrazan el evangelio. No permanecen en él porque no creen verdaderamente. Esperaban a un Mesías que se ajustara a sus propios deseos o a sus estilos de vida. Yo quiero que me prediquen a un Jesús que es puro amor. Eso no soy yo, por si las moscas. Es un ejemplo. ¿Cuánto desean las personas que se les predique de un Dios que es amor, amor, amor? Pero cuando escuchan que Dios es santo, 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 como lo entonábamos hoy, y que Dios es fuego consumidor, y que su ira se manifestará, ellos dicen, no, yo no creo en ese Dios. Y hermanos, lo he escuchado. Ese no es mi Dios. Mi Dios es amor. Oh, amados, las personas, aunque no lo digan, apostatan de la verdadera fe cristiana cuando el Dios que se les predica no es el Dios que ellos quieren, como sucedió con los judíos. Esperaban que la vida piadosa no fuera tan aflictiva. Esto sucede hoy en día también. Hubo personas que al momento de querer abrazar el evangelio no esperaban que la vida cristiana fuera tan aflictiva. Querían como esconder o borrar o romper o tachar ese versículo que dice: el que quiera vivir piadosamente debe saber esto, padecerá aflicciones. No les gusta esa parte. O esperaban que la vida piadosa les dejara seguir viviendo conforme a los vicios de este mundo, pero tras darse cuenta del verdadero costo de seguir a Cristo, lo abandonaron. A los tales se les exhorta, como a los destinatarios de la carta a los hebreos, lo siguiente. Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 15. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que, y fíjense, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amados, aquellos que están en esa posición es necesario que los exhortemos. Vamos al segundo grupo o a la segunda característica de los cristianos nominales. Ellos escuchan espíritus engañadores. Ellos escuchan a espíritus engañadores. Los creyentes falsos son personas que se aferran o dirigen su atención a espíritus engañadores. Ahora, aquí quiero pedirle que tenga cuidado con lo que se debe entender por espíritus engañadores. Entiéndase por espíritus engañadores a falsos maestros. Hombres que ofrecen algo que asombra y que llame la atención de las personas. Esto les sonará para algo que a lo mejor habrán escuchado. Son personas que ofrecen algo fresco, algo nuevo, algo como quien dice por ahí, el Señor me dijo esto. Personas como esas. Son personas que asombrarán y que llamarán la atención de otras personas, como se afirmó también por el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 3 al 4 dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuáles fábulas? Ay, amado hermano, en aquel tiempo eran como las siguientes. Estas personas trataban de decirle a los demás, no, que cuando llueve es el Dios tal que está haciendo esto. Cuando caen los truenos es este otro Dios que hace esto. Cuando sucede otra cosa, inventan otra historia y así asombraban y maravillaban a las personas
alimentando su propio deseo de querer conocer a otro Dios, un Dios que les llamara la atención. Hoy en día se da de otras maneras, pero ahorita caemos allá. Era el común comportamiento de los falsos creyentes el apartarse de la enseñanza de los apóstoles para escuchar enseñanzas diferentes. Hoy, en el primer siglo, en los primeros siglos de la iglesia, cuando las personas se salían de la iglesia no eran tan fácil como lo es hoy en día. Cuando un cristiano falso llega a una iglesia donde se predica la sana doctrina, ¿cuál es la acción más fácil de esa persona? Se va a otra congregación, ¿verdad? En aquel tiempo no sucedía eso. En aquel tiempo a lo mejor habría una sola congregación en toda la ciudad. ¿Cuál era la acción de ellos? Sencillamente salían del cristianismo y hacían su propio grupo de cristianos. Y empezaban una nueva doctrina, un nuevo grupo, una nueva enseñanza, algo diferente totalmente a lo que los apóstoles habían estado enseñando. Eso era lo que sucedía en el primer siglo. Y hoy sucede algo muy parecido respecto a las personas que superficialmente abrazaron el evangelio, pero prefirieron ir por las enseñanzas más cómodas, enseñanzas más ajustadas a su forma de pensar, algo que atraiga al oído. Son muchas estas iglesias que hoy en día son dirigidas por estos superapóstoles, por estos superprofetas y por estos superpastores, que siempre tienen una enseñanza fresca, una nueva palabra de Dios, entre comillas. Y es impresionante la cantidad de personas que se van tras estos engañadores. Hace no mucho escuché a un pastor de aquí de Venezuela, algunos de ustedes ya lo conocen, se lanzó a la presidencia, el cual llegó a decir en una oportunidad que el Señor le dijo que Judas no se perdió, que Cristo también murió por Judas y que Judas hoy está en el reino de los cielos. Ay, amado hermano. Cuando él dijo eso, todos en esa congregación, ¿qué hicieron? Empezaron a decir, amén. Espíritus engañadores que engañan a tantas personas. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, y eso sucede hoy. Son falsos profetas, falsos maestros. Y sí, mi hermano, engañan con obras milagrosas también. Pero son las características de los falsos. El Señor Jesucristo lo dijo. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Comentario al margen. Eso no quiere decir que los escogidos van a ser engañados. Ojo. Los escogidos no van a ser engañados por estas pretensiones blasfemas. Los verdaderos creyentes permanecerán creyendo. Atendamos entonces a la exhortación que el apóstol Pedro también da. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 3. Respecto de aquellos que escuchan a espíritus engañadores, dice el apóstol Pedro. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Se refiere a los apóstoles del primer siglo, ojo, los 12 discípulos. O bueno, los 11, incluyendo ahí también a Pablo, el último de los apóstoles. Continúa diciendo, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias.
¿Qué está diciendo ahí el apóstol Pedro? Se acerca el último tiempo, ya estamos en el último tiempo. Vendrán burladores, vendrán personas que hablarán cosas que no son. Con esto os exhortamos, retengan las palabras fieles dadas por los santos profetas y lo que el Señor Jesucristo dijo por parte de sus apóstoles. ¿Qué es eso? La Biblia, la santa palabra de Dios. Es lo que nosotros debemos preservar o en lo que nosotros debemos permanecer, escuchando la voz de Dios por medio de su palabra y no por personas cuyas pretensiones son que el Señor le habla todavía. Tercera característica, tercera y última. Los cristianos nominales escuchan a doctrinas de demonios. Los falsos maestros son instrumentos de los demonios, y eso usted lo debe saber ya, para enseñar tales doctrinas demoníacas. Las doctrinas de demonios son enseñanzas inspiradas por los mismos demonios, las cuales se oponen a las enseñanzas de Dios mismo. Es como enseñar todo lo contrario. Le voy a dar un ejemplo. ¿Qué hizo Satanás en el Edén? Él tomó la palabra de Dios y la volteó. Todo lo contrario. El Señor le dijo, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal para que no mueras. Era la advertencia que se le estaba dando. ¿Qué le dijo Satanás? No, no vas a morir. Todo lo contrario, queridos hermanos. Satanás hizo esto. Y mire lo que dice el apóstol Juan en su exhortación. Segunda carta de Juan 1:7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Este versículo lo tomo como ejemplo para mostrar cómo son las doctrinas de demonios. Las doctrinas de demonios básicamente se oponen a todo lo que el Señor dice acerca de sí mismo. De manera que si Dios dice que Él se humanizó, es decir, hablando de Cristo, que Cristo tomó forma de hombre, que Cristo nació de una virgen, ¿qué van a hacer estas personas? Los falsos maestros que enseñan doctrina de demonios, no, Cristo no vino en carne. El mismo apóstol Juan dice, esos no son los que vienen del Señor. Son espíritus de demonios, son engañadores. Esa es una clara declaración de doctrina demoníaca. Declaran cosas opuestas al Señor. Durante el primer siglo de la iglesia fueron muchos los creyentes nominales que se apartaron de la verdad de la fe cristiana para ir tras enseñanzas de este tipo de blasfemias y herejías que negaban al Señor. Hoy también se da de la misma manera. Quizás ya no son tan abiertos. En un sentido, ellos han mejorado en sus mentiras. Y no lo digo con ninguna pretensión de alabarlos, ojo. Miren, Satanás es tan perverso que él trata de maquillar todas las cosas para meter allí esas cositas que a lo mejor no parecen que están diciendo lo contrario, pero sí le están diciendo. Han optimizado sus mentiras. En otras ocasiones no son tan, hay una palabra, discúlpenme hermanos. Sí, bueno, lo que trataba de decir era que son tan bien elaboradas que no logra percibirse el engaño que hay en ellas. Sí, sutiles quizás es la palabra. Entonces, a ese punto llegamos. Hoy han sido de esa manera. En otros casos no han sido tan sofisticadas, sino abiertamente blasfemas. Recientemente fue subido a las redes sociales un video de una mujer que reclamaba ser Dios Madre, Jehová Lisbeth. Yo ahí en el manuscrito le voy a pasar, si ustedes reciben ahí por WhatsApp los manuscritos, le voy a pasar un link para que vea que lo que estoy diciendo no lo estoy inventando. Es una mujer que reclama ser Jehová Lisbeth, Dios Madre. Ella afirma que así como hay un Dios Padre, él tiene una esposa que se llama Dios Madre, es decir, Jehová Lisbeth. Esto es herejía, blasfemia.
Y no es nada que si usted entra en la página que ella coloca allí, se va a dar cuenta que hacen supuestos milagros. ¡Wow! ¿Qué hacen las personas ante ese tipo de enseñanzas o ese tipo de milagros? El que no cree en el Señor Jesucristo va y lo abraza. ¡Wow! Este es el Señor. Este es Dios mismo. El mismo Señor Jesucristo ha dicho: vendrán muchos en mi nombre que afirmarán ser Cristo. No los escuchéis. Los verdaderos creyentes no van a escuchar estas blasfemias o estas herejías. Antes bien, exhortamos, como lo dice el apóstol Pablo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Queridos hermanos, guardemos nuestros corazones, y escuche esto con atención. Guardemos nuestros corazones de creer que no es necesario hablar acerca de estas cosas aquí en esta iglesia, que no es necesario hablar de estas cosas. Para empezar, recordemos que es el testimonio del Espíritu Santo dado no solamente a la iglesia en Éfeso, sino a todas las iglesias que invocan el nombre del Señor Jesucristo. De ahí que sea necesario enseñar estas realidades también en la iglesia de hoy en día. La importancia con la que se comunicó esta enseñanza en el primer siglo es la misma que se comunica a nosotros en el presente día. Lo segundo que debemos considerar respecto de todo esto que hemos dicho es que debemos atender a esta enseñanza porque hay personas que son débiles en la fe. Hay personas que son débiles en la fe a quienes hay que exhortar. Cuando hablo de exhortar no me refiero a regañar. Me refiero a animar y al mismo tiempo llamar al arrepentimiento. Es un llamado al arrepentimiento de las cosas que se creen y no son bíblicas y a seguir el camino que el Señor ha mostrado por medio de su palabra, pero al mismo tiempo un ánimo a permanecer en el Señor. Debemos exhortar a los que son débiles en la fe, a los que no están bien claros de la doctrina de Dios, de la doctrina de la palabra de Dios, para que entonces cuando vengan estos falsos, ellos no sean tambaleados, sino que abran la Biblia y dejen que el Señor hable. En tercer lugar, quiero continuar algo respecto de eso. No es de ignorar que han sido varias las personas que aparentemente hicieron profesión de fe en medio nuestro. Aquí, hablando como iglesia, no es de ignorar que hubo personas que hicieron profesión de fe y que si nos preguntamos dónde están hoy, no están en una iglesia, no están asistiendo a otras congregaciones, están en el mundo. ¿Qué pasó con ellos? No fueron creyentes, no permanecieron en la verdad. Por tal razón, atendamos entonces al testimonio del Espíritu y advirtamos a los que son débiles. No nos dé temor señalar a hombres mentirosos como lo que son. Seamos valientes, pidamos al Señor valentía para hablar esas grandes verdades. Porque le voy a decir esto. El Señor nos llama a que con amor digamos la verdad. Si usted ve que su hermano está creyendo algo que no es bíblico y dice, no, voy a dejar que él puede creer lo que él quiera creer, yo me voy y no me interesa eso. Eso es una clara evidencia que usted no ama a su hermano y que está pecando contra el Señor y contra su hermano. Antes bien, si usted ve que hay algún hermano débil en la fe, usted está llamado a fortalecerle en la fe a través de la palabra de Dios, a que permanezca en los caminos del Señor. En tercer lugar, debemos considerar de todo esto que hemos dicho, que es para nosotros mismos también. Es para nosotros, sí, para usted que está escuchando y que a lo mejor ya es maduro en la fe, es para usted mismo. Hermanos, debemos evaluarnos y confirmar la veracidad de nuestra propia conversión. Usted puede tener años en el Evangelio, pero si usted no está firme en el Evangelio, querido hermano, evalúe su propia vida. Y con esto que estoy haciendo, déjeme decirle
que no es algo nuevo. El mismo apóstol Pablo lo dijo allá en la primera carta a los Corintios. Personas que hicieron manifestaciones de fe por medio de los dones, personas que tuvieron todos los dones de esa congregación, y el mismo apóstol Pablo le dijo, evalúense si están en la verdadera fe. Es para nosotros entonces también. Confirmemos la veracidad de nuestra conversión y del evangelio que hemos creído. El apóstol Pablo dijo a los corintios, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Lo repito. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y también dijo el apóstol Pablo en otra carta. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Oh amados, el Señor nos ayude. Que esta enseñanza nos ayude a poder juzgar bien. Cuando hablo de juzgar me refiero a ese juicio que el Señor sí llama a que hagamos, que aprendamos a distinguir entre lo falso de lo verdadero y que ayudemos también a las personas cuya profesión de fe es que son cristianos, pero cuyas acciones no lo demuestran. A estos tenemos que exhortar, predicarles el evangelio una y otra vez para que verdaderamente permanezcan. Entonces, al estar en los últimos días, es evidente que debemos prestar atención al testimonio del Espíritu Santo. Hay falsos creyentes que han existido en la iglesia y lo sabrá hasta que Cristo venga. Siempre va a ser así, hasta que Cristo venga. La Biblia nos habla de esas características de los falsos creyentes y esta realidad demanda que la iglesia atienda a tales personas de la manera correcta. A los que apostatan, exhortarles y llamarles al arrepentimiento y a venir a Cristo. Y a quienes escuchan a espíritus de demonios, a doctrinas de demonios y espíritus engañadores, advertirles cuáles son las consecuencias de seguir sus doctrinas. Mire, hermano, no le dé pena. Si usted escucha de su hermano creyente y le dice, no, yo estaba viendo a Cash Luna, que a mí me gusta mucho cómo él predica, no se quede callado. Si usted escucha que su hermano le dice, no, yo estaba escuchando a Maldonado, no se quede callado. Adviértale. Ellos son falsos profetas, falsos maestros, cuyas pretensiones son, el Señor me dijo. Cuidado, hermano. Si usted escucha a su hermano que está escuchando, y fíjense lo que dice la Biblia, que escucha y presta atención a enseñanzas falsas, usted con todo el amor, con paciencia, con la palabra de Dios, no con su palabra, con la palabra de Dios, dígale, eso que estas personas están diciendo es falso. Hermano, permanece en lo que el Señor ya ha dicho, no a esas pretensiones nuevas. Esta realidad entonces demanda que como iglesia respondamos de esa manera. Asimismo, quienes ya creemos y estamos seguros de nuestra salvación, que ya estamos firmes, debemos entonces ayudar a los que están débiles en la fe para que lleguen a la madurez. Si usted ve que hay un hermano que no está firme, ayúdelo. Y en segundo lugar, evaluemos constantemente nuestra propia vida y procuremos estar firmes en el evangelio que el Señor nos ha dado. Amén.